Vamos a ver. Andrea, ¿qué recuerdas de ayer? Poca cosa, ¿verdad? Porque fue todo como un lío, ¿sí o no? ¿Qué recuerdas de ayer? Así, recuerdas a los que no vinieron, que son bastantes. Solo venía hasta 4 días, o sea, me encantó una venta de clase. Ah, que no estuviste una hora, ¿no? Te fuiste y ya no estuviste. ¿Y hasta donde estuviste qué pasó? Que explicaste lo de los procedimientos. El procedimiento administrativo, eso es lo que vimos ayer, ¿no? ¿Qué es un procedimiento administrativo? ¿De acuerdo? Bien, para los que no estuviste, resumen rápido y lo retomamos. ¿De acuerdo? Bien. El procedimiento administrativo es el cauce por el cual discurre la relación entre la administración y el interesado. ¿De acuerdo? Es el cauce por el cual discurre la relación entre la administración y el interesado. Ese procedimiento, como es administrativo, porque es de la administración, tiene reglas. Tiene reglas que no puede saltarse ni la administración ni el interesado. ¿De acuerdo? Esas reglas están establecidas en una norma. Esa norma es una ley estatal, la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, la 3092. ¿De acuerdo? ¿Esa ley qué establece? Establece, y aquí a lo mejor digo cosas que no he leído, porque he repasado los apuntes. ¿Vale? ¿Qué establece la Ley 3092? Los principios generales. Los principios generales del procedimiento administrativo. ¿Qué es una administración? Porque para saber si estamos ante un procedimiento administrativo tendremos que saber o definir qué es una administración o cuáles son las administraciones públicas que existen. Dentro del procedimiento, ayer vimos que había dos elementos básicos. Uno son los actos administrativos y el segundo son los órganos administrativos. ¿De acuerdo? Pues de esas cosas hablará la ley. Tanto actos administrativos como órganos administrativos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿O qué nos faltará? Los elementos o partes del procedimiento. ¿Vale? Por tanto, la ley nos dice eso. ¿Cuáles son los principios generales del procedimiento? ¿Qué es una administración? ¿Qué son actos administrativos? ¿Qué son órganos administrativos? ¿Y cuáles son las partes, los elementos y demás del procedimiento administrativo? Por supuesto, dentro de los elementos, partes y demás, hay una parte importante que son los recursos administrativos. Y dentro de los elementos, partes del procedimiento, hay otra parte que son los plazos. Los interesados que hayas visto organizado en Cierto. juicio. Bien dicho. Bueno, sí, dentro de los principios generales. Pongamos qué es una administración y qué es un interesado. Buen apunte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a desgranar más o menos los elementos. En primer lugar, hay que decir que la ley es una ley estatal. Es decir, como bien dice el enunciado, procedimiento administrativo común. Común a todas las administraciones públicas. Y con eso me refiero no solo a la administración pura y dura, es decir, ¿cuáles son las administraciones públicas, Ángel? ¿Públicas? Sí. ¿Cuántas hay? Una. Una. No, estaba la nacional. Mira que está grabándose. La nacional, la autonómica y la regional o municipal. La municipal, la local, las local. corporaciones locales. Sí. ¿De acuerdo? Por tanto, hay tres, ¿no? Sí. Vale, tres administraciones públicas.
la ley esta, la ley 3092, tiene una característica que es supletoria. ¿De acuerdo? Es supletoria. ¿Eso qué significa? Andrea. Sería esa norma que deja un procedimiento concreto, Se aplica la se otra. aplica a la otra. Y si no hay, pues Sin dejar nunca de aplicar los principios generales que informan el procedimiento administrativo. y ¿De la acuerdo? posibilidad. Y los constitucionales, que son ya principios generales del procedimiento. Bien. Entonces, eso importante, ¿de acuerdo? Supletoriedad, subsidiariedad. Es secundaria. Si hay una primaria, se aplica. Bien. Si la administración autonómica tiene una norma de procedimiento, se aplicará la administración autonómica. Si la administración local tiene una norma de procedimiento, se aplicará la de la administración local. Pero todas hablan de lo mismo. ¿De acuerdo? Todas hablan de lo mismo. Principios generales. Ayer hablábamos, este señor que salía en la radio, ese ejemplo que hemos visto, hablaba del derecho a la información. Es decir, todo el mundo tiene derecho a ver cómo está su expediente, por ejemplo. ¿Verdad o no? Bueno, pues eso es uno de los principios generales del procedimiento. Y hay otros. Hay otros. Por ejemplo, el principio de publicidad de los procedimientos. El principio de información de los procedimientos. Bueno, pues ese tipo de principios deben informar no solo estos procedimientos estatales de la Administración General del Estado, sino de los otros entes, organismos, entidades administrativas. De los procedimientos. Administración interesados. Estos son las partes del procedimiento. Hay dos partes en el procedimiento. Una, generalmente la administración, y otra, el interesado. Generalmente un interesado es un ciudadano, ¿de acuerdo? O una persona jurídica, pero que no es administración. Ayer veíamos un ejemplo de una solicitud de ayudas para los centros de tecnificación deportiva. Y en esa solicitud, ¿quién era el interesado? Alejandro, ¿tú viniste ayer? ¿Quién era el interesado ayer? ¿Tú estabas interesado ayer? ¿No te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de lo de ayer o no? Las comunidades autónomas. Quien era interesado en el procedimiento, quien tenía que iniciar el procedimiento solicitando la ayuda, era la comunidad autónoma. Por tanto, nos encontrábamos con que pudiera ser que el interesado también fuera administración. ¿De acuerdo? Entonces, como a la hora de distinguir qué es un interesado y qué es la administración, podemos encontrar esa confusión, nosotros acordamos que para distinguir quién es interesado y quién es la administración, diremos que el interesado siempre solicita a la administración. Si son dos administraciones, si hay una que solicita a la otra, esa será la interesada. ¿De acuerdo? Porque hacíamos, para saber luego el tipo de acto administrativo que emite cada una de las partes, decíamos que había dos tipos de actos administrativos. Unos son de parte y otros son de oficio. Claro, como identificamos a los de oficio como los actos emitidos por la administración, si confundiéramos interesado con la administración, resultaría que tendríamos dos actos del mismo tipo, del mismo caso, dos actos de oficio. Sin embargo, no es así. Cuando la comunidad autónoma solicita la ayuda para los centros de tecnificación deportiva al Consejo Superior de Deportes, está emitiendo un acto administrativo de parte y no de oficio, aunque sea administración. ¿De acuerdo? Por tanto, para distinguir siempre qué es un interesado y qué es la administración, cuál es de parte y cuál es de oficio, diremos que esto parte, el acto administrativo de parte y el concepto de interesado se asimila a la solicitud. ¿Queda claro o no? Cuando yo recurro a una sanción, no estoy diciendo a la administración otra cosa nada más que, por favor, escúcheme. Lo que usted me ha dicho no tiene razón. ¿Verdad? Le estoy solicitando a la administración
que me dé otra opinión sobre su resolución. Por tanto, siempre es sólido. ¿Vale? Hay muchos tipos de actos administrativos, es decir, por otro tipo de peculiaridades del procedimiento, hay tipos de actos. Por ejemplo, si es un acto que inicia el procedimiento, una multa de un guardia civil. La multa inicia el procedimiento, ese acto es de inicio, se llama así. Si el acto es la solicitud de un DNI o la subsanación de un documento, se llaman documentos de trámite. Y si el acto es la resolución por la cual se pone fin al procedimiento, son actos administrativos de finalización del procedimiento. Por tanto, tenemos ya dos maneras de llamar a los actos administrativos. Unos de parte o de oficio, otros de inicio o de finalización, otros de trámite. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nos podríamos perder dando adjetivos a los actos administrativos. ¿Vale? Órganos administrativos. Ayer hablamos, y así vuelvo a los actos administrativos, pero comparándolo con los actos, ayer hablamos de dos conceptos que hay que tener claros a la hora de hablar de un procedimiento administrativo. Y es que cuando tengamos un documento en nuestras manos, posiblemente nos hable de ese camino que recorre la relación entre la administración y el interesado. Y ese camino se llama vía. ¿De acuerdo? Vía. ¿Vía qué? Vía administrativa. ¿Vale? Vía administrativa. La vía administrativa es el cauce. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso hay que contraponerlo o ayudarlo del concepto procedimiento administrativo. En multitud de ocasiones vamos a confundir una cosa con la otra. En multitud de ocasiones. Pero ayer, al final, pudimos deducir o concluir que no es lo mismo una cosa que la otra. ¿De acuerdo? El procedimiento administrativo sería el conjunto de los actos administrativos. Sí, ahora voy. Enseguida, no te preocupes. Procedimiento administrativo es el conjunto de los actos administrativos. Procedimiento. Es lo que el señor de la radio decía que se llaman expedientes. Por ejemplo, cuando yo he recibido esto, que soy miembro del comité de apelación, además quieren reunirse cada 2 por 3, ¡oño, que no me quiero reunir, que sí sea Valencia! ¿Sabes? No, se hace por email, porque por email esto se puede resolver. Cuando recibo esto, alguien que tiene que resolver sobre el contenido de una resolución de un juez único, me faltan cosas. Me falta el expediente completo. La jueza única o el interesado, en este caso, lo que debería haber adjuntado es la resolución de la jueza. Para que el comité pueda resolver. Porque si yo solo tengo esto, solo tengo la opinión de una parte. No puedo analizar la sanción. Porque igual en el acta del partido, que también falta, el acta del partido dice que el señor José Luis Peiró o Luis Peiró le insultó gravemente al árbitro. ¿Me explico? Y entonces, a lo mejor sí que conviene dar una sanción o imponerle la sanción que le han impuesto ya, por otro lado. Por tanto, como no sé el caliz que tomó esa decisión arbitral, no puedo resolver. Me faltan cosas del expediente. Me faltan cosas del expediente, que es el conjunto de todos los papelitos, todos los documentos. ¿De acuerdo? Eso sería el procedimiento administrativo. Yo, si cojo un expediente administrativo, puedo perfectamente analizar lo que ha pasado. Si yo tuviera aquí el acta arbitral, tendría el acta, la resolución y el recurso. ¿De acuerdo? Y posterior tendría la resolución del comité de apelación. Y tendría todos los documentos, todo el expediente correspondiente a ese procedimiento administrativo. ¿Vale? Ahora bien, la vía administrativa la componen los órganos administrativos que deciden. Yo aquí tendría 4 papelitos: acta, resolución del juez único, recurso y resolución del comité de apelación. Pero en ese cauce solo hay 2 órganos que resuelven.
Solo está el juez único y el comité de apelación. Esa es la vía administrativa. Dime. ¿Has dicho que la vía administrativa para los órganos? Sí, los órganos. administrativos. Los órganos administrativos, claro. ¿Y qué? Porque son de la administración pública. órganos administrativos porque estamos hablando de procedimiento administrativo. Si quieres llamarlo órganos, llámalo órganos solamente, pero ¿vale? Lo que yo quiero decir con ello es que debemos diferenciar vía administrativa de procedimiento administrativo porque puede ser que el procedimiento se acabe antes que la vía administrativa. Por ejemplo, si yo tengo el acta, tengo la resolución del juez único, pero no tengo el recurso, el procedimiento ha acabado. Pero la vía no se ha agotado, porque aún quedaba el comité de apelación. ¿Me explico? ¿O no? ¿Lo entendéis o no? Es lo que os dije un día en relación a tu padre, a tu madre y al abuelo. Es decir, si yo, cada vez que quiero salir de marcha, tengo que decirle a mi madre, mamá, ¿puedo salir? Díselo a tu padre. Por mí sí. Díselo a tu padre. Entonces, ¿qué dice a tu padre? Segunda instancia. Ese sería el comité de apelación. Bueno, en este caso, el comité de competición. Digamos que el juez único es la mamá, el comité de competición es el papá y el comité de apelación el abuelo. Si yo voy a mi madre y me lo permite, y me dice, vete a ver a tu padre, me está obligando a irme a otro órgano. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer dos cosas. O no ir a ver a mi padre, hacer lo que me da la gana, y ya veremos. O ir a ver a mi padre, a ver qué me resuelve. Si yo no voy a ver a mi padre, habré agotado el procedimiento, pero no la vía administrativa. Porque aún estaba mi padre ahí para yo preguntarle. ¿Entendéis o no? Como estaba todavía, y como todavía estaba el abuelo, pues entonces aún me quedaba camino por recorrer. Otra cosa es que yo haya decidido que no voy a recorrer más. Por tanto, el procedimiento lo termino. Como si tu madre te dice, tienes hasta mañana, viernes, para preguntarle a tu padre. Llegan las 12 horas o las 23:59 del viernes y yo no le pregunto a mi padre. Se me ha agotado el plazo y no he presentado ningún recurso hasta mi padre o ante mi padre. ¿Lo entendéis o no? ¿Vale? Entonces, otra cosa puede pasar y es, yo voy a mi madre, me manda a mi padre, voy a mi padre. Mi padre me dice que lo que diga el abuelo. Me voy a ver al abuelo. Y el abuelo me dice que no. En ese momento se habrá acabado tanto el procedimiento administrativo como la vía administrativa. Porque es el último órgano de la vía administrativa el que me resuelve. ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta que una vía administrativa normal en el deporte, la más común, que es el procedimiento sancionador, si tenemos en cuenta que la vía administrativa en el deporte, en el procedimiento sancionador, ya os digo de lo más común que veréis vosotros, tiene tres órganos: uno, el comité de competición, otro, el comité de apelación y otro, el tribunal arbitral del deporte. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que oiréis en la radio a partir de las 12 de la noche. ¿Vale? El comité de competición ha dicho no sé qué semana ya recurrido ante el comité de apelación. El comité de apelación ha dicho que no sé qué va al tribunal arbitral del deporte. Esto sería la vía administrativa, los tres órganos que componen la vía administrativa. Ahora bien, el club puede recurrir esta decisión ante el comité de apelación y recurrir la decisión del comité de apelación ante el tribunal arbitral del deporte. Pero puede no hacerlo. Si no lo hace, el procedimiento termina en una de las fases. Pero la vía continúa estando ahí. ¿De acuerdo? Solo cuando tenemos resolución del último órgano de la vía administrativa es cuando podemos decir que se ha agotado el procedimiento administrativo. ¿Vale? ¿Está claro eso o no? Por eso distinguimos vía administrativa de procedimiento administrativo. Sí, la vía y el procedimiento, las dos cosas. El procedimiento, digo, la vía está clara porque es el último órgano, pero digo que se ha agotado el procedimiento porque ya en vía administrativa ya no podré presentar ningún recurso más, porque no tengo órganos donde presentar. Cuando se acaba la vía administrativa, tenemos la vía judicial. Y empieza el proceso judicial, es totalmente distinto. Ahora si queréis lo detallamos. Pero si, por ejemplo, a ti me dan la resolución y tú ¿No recurres? no recurres,
que hay como un plazo hasta que se acabe el procedimiento realmente. Por supuesto. Es que cada resolución de cada órgano Aunque tú no te hayas agotado la vía, impone un plazo para contestar a esa resolución. Es ya, decir, pero me refiero, tú has dicho, acabas con el procedimiento, pero realmente no se ha acabado hasta que no le han dado ya... no. Es que, vamos a ver, si... a ver cómo te lo explico con lo del papá. No es cierto. Si tú no recurres, se entiende que asumes lo que te ha dicho la Claro, mamá. por eso, lo asumes ya, Pero la mamá te dice, no, si quieres vete al papá. Si tú no vas, te han dicho que no. ya Es que lo no vale. asumes, pero ahí tendrás un plazo hasta que eso sea oficial. Por supuesto. Y entonces habrá agotado el procedimiento y la vía también. Cuando veamos los trámites del procedimiento, cuando veamos las partes, hay una característica que señala ese tipo de actos administrativos. Y es la característica de la firmeza. ¿De acuerdo? Ahora veremos específicamente, Manuel, los tipos de actos para que lo tengas claro. Es decir, cuando a ti te resuelve el policía y te pone la multa, esa multa todavía no es firme, porque tú puedes recurrirla. Eso es lo que se llama un acto definitivo, que no es, ya te digo, es doctrina. Es una manera de llamar un acto que no podría ser acto provisional en lugar de definitivo, pero lo han llamado definitivo. ¿De acuerdo? Cuando sea firme, En cuanto es firme es que ya no se puede ya, recurrir. pero tú en ese momento habrás agotado las dos cosas, aunque tú no hayas seguido toda la vía administrativa. Cuando es firme, se ha agotado todo. ¿De acuerdo? Aunque tú no hayas hecho nada. No, es que, aunque no, es que no podrás, porque es Ya. firme ya. ¿Vale? Cada resolución de cada órgano tiene un plazo. Y te dicen, o recurres o se te acaba el plazo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. ¿Tú tenías alguna pregunta, Fran? Fran, ¿no? Sí, no, pero ya continuado hablando y se lo hago. Bien. Entonces está claro, ¿no? Distinguimos la vía del procedimiento porque unos son los papelitos y otros son los órganos. Aunque los órganos son los que conocen de los papelitos, pero ya os digo, puede haber 4 trámites y solo 2 órganos resolviendo. ¿De acuerdo o no? Ahora vamos con los elementos y partes y demás del procedimiento administrativo, donde vamos a incluir los recursos y donde vamos a incluir los plazos. Tengo una solución. La vía administrativa del procedimiento administrativo, eso está dentro de qué. La vía administrativa del procedimiento administrativo no es que esté dentro de nada, es que es la manera que tiene la administración de relacionarse, o bien con otras administraciones, o bien entre sus propios órganos, o bien con el ciudadano, con el interesado. No es que esté dentro, es que es la manera de funcionar. Es como el retorno ¿cómo es eso del retorno de las ¿cómo se llama eso que ¿cómo se llama eso que sí, vamos a ver hormonas, ¿de acuerdo? Las hormonas tienen un proceso, las hormonas salen de aquí, ¿no? Lo sabéis, ¿no? La señal se da desde aquí, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Hipotálamo, ¿no? Entonces se da desde aquí y entonces se da una señal. ¿Para qué? Para enviar hormonas a no sé dónde. ¿Sí o no? O para que una, ¿cómo se dice? ¿Una qué? Una glándula, ¿no? Glándula, ¿cómo? Claro, ya. Una glándula que hace hormonas, ¿no? La saca, ¿verdad o no? ¿Verdad o no? Habrá hormonas que sí que salgan de aquí, pero hay hormonas que tienen que salir de otro lado. ¿Sí o no? Eso estamos seguros, ¿verdad o no? Porque hay hormonas que salen de otro lado. Bueno, pues la señal se da desde abajo, desde arriba. Llega abajo y tiene que secretar, ¿no? Se dice así, secretar hormonas, ¿verdad? Se dice así, secretar hormonas. Secreta la hormona, pero en ese momento, en el momento de la secretación de la hormona, se manda una señal arriba para que no mande más. ¿Eso lo sabéis o no? Eso es lo que se llama el circuito hormonal, ¿no? O algo de eso. Aquí se dice, bueno, yo no soy técnico en la materia, se dice, haz hormonas, y luego se dice, no hagas más hormonas, para que no haya sobrehormonación, si no, tienen los 15 años otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento hormonal. El procedimiento por el cual hay hormonas, ¿de acuerdo? Por el cual nos regimos, porque es así. ¿Vale? Bueno, como os digo, vamos a ver las partes del procedimiento.
Y antes de eso, como hemos hablado de la firmeza, gracias Andrea, como hemos hablado de la firmeza, tenemos que hacer un apartado para los actos administrativos. Y aprovechamos para explicar muchas de las cosas que luego se ven en el plan. Los actos administrativos. Los actos administrativos son escritos. ¿De acuerdo? Son escritos. Son formales. Tienen datos. ¿Qué datos tendrán? Pues los datos básicos de identificación. Identidad. Estos tres aspectos valen tanto para los actos de oficio como para los actos de parte. ¿Eso qué quiere decir? Que si una administración te dice cualquier cosa, tiene que identificarse. Tiene que decir qué órgano. Y si un interesado solicita cualquier cosa, también tiene que decir quién es. Universidad de Valencia, Servicio de Educación Física y Deporte, en Valencia, 9 de diciembre de 2014. ¿De acuerdo? Firmado no sé quién. Esos son los datos de identificación. Bien. ¿Qué tienen que tener? Porque claro, cuando tú envías o recibes algo de la administración o envías algo a la administración, lo que en el caso de ser un escrito de parte, es decir, el interesado, lo que necesitas es una, como dice la ley, ¿no?, sucinta exposición de los hechos. Es decir, no me marees, pero cuéntame de qué trata eso. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Es decir, más o menos la petición, la solicitud. No vale con decir, soy fulanito de tal. Como ya sabes lo que te voy a pedir, no te lo digo. ¿Vale? Porque él podría decir aquí, recurro la decisión de la jueza única número tal, 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 de fecha tal, tal, y punto. Pero el tío está obligado a decir, la recurro, pero de Luis que pasó esto, ¿vale? Le habría hecho menos. No le habría hecho tanta falta tanto papel. En el caso de que los actos administrativos sean de oficio, hay un concepto que debéis tener en cuenta. Los actos administrativos de oficio o de la administración tienen que estar motivados. No te pueden multar sin decirte por qué. No te pueden resolver sin decirte para qué. ¿De acuerdo? Tiene que explicarte. ¿Qué es la motivación? Pues eso, una exposición en la que se dice por qué se ha emitido ese acto, para quién va ese acto. ¿Vale? Eso es como lo del expones. ¿Es lo mismo? Ya. Exactamente lo mismo. Expone sería la motivación y necesita. No, expone sería la sucinta exposición Vale. y el solicita sería lo que tú pides, la solicitud. Y la La motivación es cuando te digan que lo que has pedido no mola y es porque tal, 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 tal. Eso es la motivación, ¿vale? De motiva. ¿De acuerdo? Los actos administrativos, tanto unos como los otros, tienen que estar firmados. En el caso de la administración será o un jefe de servicio, es decir, será o una unidad funcional administrativa o un órgano, ¿de acuerdo? Y en el caso del interesado será por la persona física o el representante de la persona jurídica. ¿Vale? Por la persona física o el representante de la persona jurídica. Es decir, firmado. Si es administración, el órgano. Si es el interesado, o bien la persona física, o bien el representante de la persona jurídica. ¿Vale? ¿Queda claro esto? Sí. Los actos administrativos tienen que estar firmados. Este señor ha firmado el acto administrativo. ¿Vale?
Si es un acto de oficio, Paloma, ¿qué quiere decir? ¿Quién lo ha emitido? Paloma, ¿quién ha emitido si es un acto de oficio? ¿Quién ha emitido ese acto administrativo si es un acto de oficio? La administración. Si es un acto administrativo de oficio, tiene que ir firmado por el que ocupa el órgano. Pero no siempre es el nombre de la administración, de la institución correspondiente. Si el acto administrativo es un acto de parte, es decir, Paloma, ¿quién ha emitido ese acto? Si es de parte, ¿quién? Gracias, Paloma. El interesado, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, si es una persona física, como decía el señor de la radio, tendrá que decir su DNI, tal, lo mismo. Tiene que firmar la persona física. Si es una persona jurídica, por ejemplo, ¿qué? Pues una universidad, ¿no? O un club, que es lo que vosotros veréis. Recurre un club o solicita un club. Por ejemplo, lo que nos decía el compañero Ángel, lo que decíais vosotros, que era lo que hablamos ayer de las solicitudes que hacen los clubes ante una convocatoria del Ayuntamiento de Elche para financiar con 100 euros a los chavales que tengan, que se consideren deportistas federados y tal, en un rango de edad, que lo consideran becas deportivas, que son 100 euros para cada chaval. Pero esos 100 euros los pide el club, y no los pide los chavales, ¿verdad? Los pide, por tanto, una persona jurídica. Por tanto, la solicitud tiene que ir firmada por el representante de la persona jurídica, que será el presidente de este caso. No sé si la solicitud en concreto la firmará Amparo, ¿no? No, creo que la firma cada padre. ¿Cada uno de los padres? Sí. Estará en la convocatoria, porque son los clubes que hacen eso. Ya, pero nosotros el documento que recibimos de los niños va firmado por el padre. Será autorización, claro. Sí. Bien. Y algo muy importante. Me quedo sin tirar, ¿no? Pero algo muy importante en un acto administrativo, si es de oficio. Si es de oficio, ¿de acuerdo? Si el acto administrativo es de oficio, por tanto emitido por la administración, tendrá que decir qué recursos caben y qué plazos tenemos el interesado para recurrir. ¿De acuerdo? Recursos y plazos. Evidentemente, cuando te indican el recurso, te están diciendo también el órgano ante el cual se puede recurrir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esos son los elementos de un acto administrativo. Como veréis, son elementos formales. Tienen que cumplir. Si no, ¿qué se hará? Pues la administración te manda un escrito y te dice, subsane usted, no me ha puesto el DNI, no ha puesto el nombre, no tengo su dirección, me falta la solicitud, no dice usted lo que pide. Y si no tiene recurso, o no pone los recursos, por ejemplo, pues nunca podemos decir, oiga, no me ha dicho usted qué recurso cabe. ¿Vale? Hay una cuestión que no vamos a ver, pero que sepáis que está. Y es que los actos administrativos son susceptibles de ser nulos. Nulos o anulables. Serán nulos cuando lo diga la ley, porque los casos de nulidad los dice la ley. Y los casos de anulabilidad son por subsanación de datos o elementos, pues eso, que son fácilmente subsanables, ¿de acuerdo? La anulabilidad supone que es nulo desde que se detecta esa nulidad débil, y la nulidad implica que es nulo todo el procedimiento. Pero vamos, eso lo digo para que lo sepáis. No, para que lo tengáis en cuenta. Ahora lo que vamos a ver es con lo que nos quedamos ayer. ¿Vale? ¿Vosotros lo fuisteis también, no? Sí. ¿Tú estuviste? Sí. ¿Al final también? ¿Quién se quedó? Tú. ¿Qué es lo que vimos ayer al final? Lo de trámite. ¿Vale? Esas son las partes de un procedimiento administrativo.
Esas son las partes de una vía administrativa. Porque en cuanto a partes, pues estamos igual. Se inicia mediante un documento. ¿De acuerdo? Se inicia mediante un documento. De parte o de oficio. Se inicia por medio de un órgano o por el interesado. Y a partir de ahí, lo que empieza a correr son los plazos. Todos los procedimientos son iguales. Una vez que se inician, empieza a correr el plazo. Por ejemplo, el procedimiento, que no sé si ha salido ahí, que estábamos viendo de la solicitud a los clubes, que lo voy a poner para que tengamos. Bien. El procedimiento administrativo y la vía administrativa. ¿Qué tipo de actos son relevantes? Es decir, ¿qué diferenciación de tipo de actos, qué clases de actos administrativos son relevantes realmente en un procedimiento? Esos dos actos son o los definitivos o los firmes. ¿De acuerdo? Para que nos aclaremos, todos los actos de la administración, todos los actos de oficio son definitivos. Todos. Salvo que devengan en firmes. Que devengan en firmes. Con V. Devengan juntos. Sí, devenir. Ah, vale. No de venir, sino de venir. De venir a la universidad, ¿no? No, El devenir del tiempo. de venir. ¿De acuerdo? Salvo que devengan firmes. ¿Eso qué quiere decir? Como he dicho ahora, desde el inicio empieza a contar el plazo. ¿Vale? Cada órgano, cuando resuelve, a su vez, resuelve con un plazo. ¿Vale? No escribáis. Es mejor observar, como digo yo. Observa y luego si quieres escribe. Además lo va a tener grabado. Pero vuelve a mirar si quieres. Pero es mejor no escribir. Es verdad, es mejor no escribir. La clase no se debería escribir. Es una vez que lo grabas. ¿De acuerdo? Cada órgano cuando resuelve para que el interesado, en un plazo determinado, conteste. ¿De acuerdo? Porque esto, el procedimiento no es más que una sucesión de yo te digo y tú me contestas. Yo te digo y tú me contestas. Hasta que se termine. ¿Vale? Entonces, lo que hace la administración es asegurarse de que me vas a contestar. Y te pone un plazo para contestar. Al igual que ella tiene un plazo para resolver. ¿Vale? Al igual que ella tiene un plazo para resolver. Ayer vimos un concepto que es el impulso de oficio. Impulso de oficio. ¿Eso qué quiere decir? Que el procedimiento lo dirige la administración. La administración es quien te va a decir, oye, que tienes que contestarme, oye, que tienes que no sé qué, oye, que tienes que apuntar no sé cuántos, que no me has dicho no sé cuántos. ¿De acuerdo? No tienes que estar tú pendiente. ¿Verdad que la multa te llega? ¿A que la multa te llega a casa? Tú no vas a decir, oye, que quiero mi multa y tal. No, te llega. Pues eso es el impulso de oficio. ¿Vale? Como digo, lo importante al final son los plazos, porque eso marca el devenir del procedimiento. Es decir, eso marca la relación que se establece entre el interesado y la administración. ¿De acuerdo? Cada uno de las resoluciones que emite cada órgano en el procedimiento o en la vía administrativa se llaman resoluciones. Y cada una de los
documentos que emite el interesado se llaman solicitudes. Ahora, depende del sitio del procedimiento, se llamarán recursos. ¿De acuerdo? Depende del sitio del procedimiento, se llamarán recursos. ¿Vale? ¿Las resoluciones también? ¿O solo las No, solicitudes? una resolución, Las solicitudes. la administración no recurre lo que tú le dices. Tú recurres lo que te dice la administración. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que todos los actos son definitivos? Porque todos los actos, si no se contestan, se entiende que el interesado los admite. Lo que decíamos del papá y la mamá. Si tú no vas al papá, entiendes que el no de la mamá es el que vale. ¿De acuerdo? Entonces, esos actos que son definitivos porque todavía se pueden contestar. Todavía se pueden recurrir. ¿De acuerdo? Estás en plazo para recurrirlos. Por tanto, son definitivos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un órgano emite una resolución y tú no la contestas? Que el hecho de que sea definitivo se convierte en firme. Y cuando un acto de la administración es firme, quiere decir que no se puede recurrir. ¿Vale? Que no se puede recurrir, ojo, en vía administrativa. A lo mejor en los tribunales. ¿Vale? Por tanto, ¿qué tendremos que tener en cuenta en un procedimiento administrativo? Es decir, ¿qué ha tenido que tener en cuenta este señor para presentar un recurso ante el comité de apelación? Que la decisión del juez único, de ser definitiva, no pasara a firme. Porque tenía X días para recurrir. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Los nombres que se le da a los documentos o a las solicitudes que nosotros presentamos, los trámites que los interesados hacen respecto de la administración, pueden tener varias acepciones. Unas veces hablaremos del trámite de audiencia, otras veces hablaremos de las alegaciones, no sé por qué estamos encendidos. Otras veces hablaremos de recursos. Entonces, a eso es a lo que menos importancia le tenemos que dar, a cómo se llame el documento o el acto administrativo que nosotros tenemos que interponer contra la administración. Y no pensemos en que, es que me ha dicho que es un trámite de alegaciones. ¿Qué más da? Es un escrito de alegaciones, tú alegas. Es que ahora resulta que es un recurso, tú recurres. ¿De acuerdo? No planteemos ahora mismo problemas en cuanto al nombre que le damos a nuestro documento, al acto administrativo que nosotros emitimos. ¿De acuerdo? Porque lo suyo son siempre resoluciones. ¿Vale? Son siempre resoluciones. Recordad, no son sentencias. No son sentencias, son resoluciones de los órganos administrativos. Por eso, no es importante al final, como os digo, es que esto es un trámite de alegaciones, es que esto es un... si tiene usted una queja, como decía el documento vuestro, el del club, decía, por ejemplo, para poder solicitar, no sé cuánto, la renta, miembros, la determinación de la unidad familiar, a ver, solicitudes. Te dice cómo tienes que presentar la solicitud para que le dé la beca al club y poderle repartir los 100 euros a los niños. La solicitud de no sé cuántos requisitos. Entonces dice, tramitación de las solicitudes. Esto es un procedimiento administrativo del Ayuntamiento de Elche, como ha dicho antes. Y dice, los solicitantes dispondrán de un plazo de 10 días naturales para presentar posibles reclamaciones. ¿Veis? Ya no lo ha llamado recurso, ni lo ha llamado solicitud, ni lo ha llamado alegación, lo ha llamado reclamación. Eso es lo que menos nos importa. Lo importante es que eso nos permite a nosotros reclamar, solicitar. Oiga, pero lo que ha puesto usted ahí está mal. ¿De acuerdo? No demos importancia entonces a eso. Ahora bien, lo explicaremos más, lo del procedimiento, no os preocupéis. Ahora bien, sí que es cierto que tenemos que hacer un alto en un tipo de acto administrativo.
Tenemos que hacer un alto porque sí que es verdad que cumplen con determinados o determinadas cuestiones formales. Esos actos administrativos que a nosotros nos interesa analizar son los recursos administrativos. ¿Vale? Los recursos administrativos. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley, en los artículos 116 y 117, establece determinadas categorías de recursos, clases de recursos, y en función de la clase y la categoría que tienen, pues establece para ellos una serie de requisitos. ¿De acuerdo? Una serie de requisitos. Para empezar, nosotros no estamos en una clase de derecho. Estamos en una clase de ciencia de la actividad física y del deporte. ¿Verdad o no? No tendría sentido ver, sobre todo porque en la aplicación del derecho administrativo en el deporte no se hace, ver con exactitud los tres tipos de recursos, pero sobre todo uno de ellos. Por tanto, ya os adelanto que hay tres tipos de recursos administrativos. Tres tipos de recursos administrativos, pero que nosotros vamos a ver dos. Ante la pregunta de ¿cuántos tipos de recursos hay? Uno no puede contestar 3, pero hemos visto 2. Eso no es una contestación válida. O hay 3 o no hay, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo digo para que lo sepáis. Entonces, hay 3 recursos administrativos. Hay uno que se llama recurso de alzada. ¿Vale? Recurso de alzada. Hay otro que se llama potestativo de reposición. Y el tercero, que es el que no veremos, solamente algún conceptito, pero no lo veremos, es el extraordinario de revisión. ¿De acuerdo? Esos son los 3 tipos de recursos administrativos. Recurso alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. Y ya os digo, para que lo sepáis, no confundáis alzada con apelación. Por mucho que los comités se llamen así. El recurso se llama de alzada y no de apelación. ¿De acuerdo? Porque la apelación, en cuanto a recurso, es un adjetivo que se da a los recursos judiciales, del proceso judicial. ¿De acuerdo? Cuando uno está, no sé, una reclamación de cantidad, el juez de primera instancia emite una sentencia y esa sentencia es recurrida en apelación. ¿De acuerdo? Pero no en alzada, porque la alzada es un concepto administrativo. Por tanto, esto no se puede confundir con apelación. Es un recurso y el recurso se llama de alzada. ¿Por qué se llama de alzada? Alguien que lo deduzca. Alejandro. Adrián. Como son no sé 3 nombres, pues yo voy pam, a saco. A ver, el de delante, nombre. Sí, pégale en la espalda. Ahí. ¿Por qué se llama de alzada? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Porque se hace a voleo? No, si fuera voleo, ¿cómo se llamaría? Al azar, pero no de alzada. No lo mismo, ¿eh? No lo mismo al azar que alzada, ¿de acuerdo? A ver, el de delante. ¿No podríamos deducir por qué se llama de alzada? Porque se vota a mano alzada. Curioso al final, ¿eh? Curioso esto. A ver. ¿No? Manoli. ¿Te lo levanto? ¿No? ¿Una vez está qué?
¿Qué estás leyendo? ¿Lo de la firmeza? Si es firme, ¿se puede recurrir? No. Es un principio básico. Si es firme, no se puede recurrir. Solo si es definitivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miriam, ¿qué crees tú que es? ¿Por qué es de alzada? Eso es una pregunta de un examen. Como estamos siempre con el examen, no te van a preguntar, dime los 3 recursos. No, te van a preguntar, ¿y tú qué crees? ¿Por qué crees que esto es de alzada? ¿Me explico? Y entonces tendrás que motivarlo, como la administración. Tienes que dar razones por las cuales tú crees que es un recurso de alzada y no es un recurso potestativo de reposición, por ejemplo. ¿De acuerdo? Miriam, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que se llama de alzada? Porque se levanta el recurso. Sí. Pretendes que te lo alcen. Mola mogollón porque espero que esté grabado, ¿sabes? A ver. Nombre. Detrás. Sí. Paula. ¿Por qué crees que es de alzada? Ni idea. Yaiza, tu nombre como es así, tal, es imposible que tal. A ver. ¿Apoyas a Paula? Sí. ¿Eh? ¿No era Javi? No. Alberto. Tampoco. Que hay que levantarlo. Un recurso, pues, quiero ver a que se estudie tu clase. Cuando lo ponga a la pizarra lo vais a ver enseguida. ¿De acuerdo? A ver, detrás. Adidas. Tú. ¿Por qué es de alzada? ¿Por qué alzas la voz? ¿Tampoco? Sí. Pues ahí la acabo. ¿De acuerdo? Ahora se va a ver claramente. Cuando un comité de competición emite una resolución, el órgano que tiene que resolver el recurso contra esa resolución es el órgano que está por encima, porque jerárquicamente es superior al órgano inferior, ya que decide sobre las decisiones que ha tomado ese órgano. Es decir, el comité de competición, sus resoluciones se ven, si son recurridas, ante el comité de apelación. ¿De acuerdo? Este señor recurre ante el comité de apelación del CADU, del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Una decisión del juez único de competición. Si lo recurre es porque el comité de apelación está por encima del juez único. ¿De acuerdo? Por eso se llama de alzada. Porque el recurso se alza ante el órgano superior. ¿De acuerdo? Se solicita al órgano superior que revise la decisión del órgano inferior. ¿Vale? Eso en los tribunales está más claro, porque se habla de primera instancia y segunda instancia. Es decir, primer escalón y segundo escalón. Por tanto, está más alto. Pero en los tribunales se llama de apelación y no de alzada. ¿De acuerdo? Entonces, primera característica del recurso de alzada. ¿Cuál será? Que el recurso de alzada se interpone contra la resolución del órgano inferior. Pero se interpone ante, y eso, si sabéis inglés, mucho más claro, porque la palabra es before, ¿no? Ante ese órgano, ante ese tribunal, ante el órgano superior. Contra una resolución, ante un órgano. Contra una resolución, ante un órgano. ¿Vale? Contra una resolución, ante un órgano. Por eso os decía que el literal de este recurso tiene efectos de uso del lenguaje, que es lo normal, pero que es así.
El presente recurso ante la resolución, no, contra la resolución aquella y ante el comité de apelación. Porque tú te presentas delante, te llamas ante el comité de apelación, ¿vale? Es así. El lenguaje muchas veces tiene sus raíces en la práctica. ¿Qué decías? El órgano superior, no superior. superior. Contra la resolución, contra el papel del órgano inferior ante el órgano superior, porque la resolución la va a ver el órgano superior. ¿Vale? Es decir, en el procedimiento ese que hemos visto ahora mismo, comité de competición, primera instancia, comité de competición. El comité de competición, por favor, el comité de competición emite una resolución. Resolución. El interesado recurre. Recurso contra esa resolución. ¿Ante quién? Ante el comité de apelación. Me sancionan a la futbolista. Resolución, sancionando a la futbolista. Recurso. ¿Ante quién? Ante el comité de apelación. ¿De acuerdo? Si el comité de apelación emite una resolución, que será lo más normal, esa resolución será recurrible ante otro órgano, en este caso, el Tribunal Arbitral del Deporte, que ese es el último órgano de la vía administrativa. Es el más alto. Por tanto, podrá interponerse otro recurso de alzada. ¿Queda claro o no? Es decir, los recursos de alzada se interponen contra actos que no agotan la vía administrativa. ¿Ha quedado claro eso o no? Ese conceptito. Que no agotan la vía administrativa. Que no son firmes. Y si ese comité de apelación te dice algo que tú sigues sin estar de acuerdo, Pues eso lo acabo de decir. Recurres claro, al último. entonces, claro, ahí ya la agotas. Sí, ahora llegaremos ahí. Y de momento agotar la ley. ¿De acuerdo? Entonces, recurso de alzada. Primero, ante el órgano superior. Segundo, contra actos que no agotan la vía administrativa, porque si agotan la vía administrativa ya no se puede interponer un recurso de alzada. Es decir, si la resolución es del TAP, ya no se podrá interponer un recurso de alzada porque ya no quedará ningún órgano por encima. Está claro eso, ¿no? Por tanto, ante órganos que no son firmes, perdón, contra actos que no son firmes. Es decir, contra actos definitivos y no firmes. ¿De acuerdo? Podríamos seguir dando características. Por ejemplo, contra actos de parte, Andrea, de oficio. ¿De acuerdo? ¿Contra actos que ponen fin al procedimiento administrativo? No, contra actos de trámite en el procedimiento administrativo, porque en el fondo son un trámite. O sea que puedes seguir añadiendo cosas si quieres, pero estas tres características son las que nos deben de quedar. El órgano superior, por eso se alza. Cuando yo alzo la voz, ¿qué hago? Gritar, ¿no? Para que me oiga todo el mundo. El de allí también, pues es por lo mismo. Contra actos que no agotan la vía administrativa. No la agotan precisamente porque son definitivos y no son firmes. Perdón, no la agotan porque no es el último órgano. No es el último órgano el que la emite, la resolución. ¿Vale? Contra actos que no agotan la vía administrativa. Por tanto, el órgano que ha emitido esa resolución que yo quiero recurrir es un órgano que no es el último de la vía administrativa. Ya no puedes recurrir en alzada. Pero la vía... No, la vía federativa ¿dónde termina? En el comité de apelación, porque el TAP es vía administrativa, no es vía federativa porque no pertenece a las federaciones. ¿A quién pertenece el TAP? Al Consejo Superior de Jueces. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si nosotros entráramos, una vez que hemos terminado la vía administrativa, entráramos en la vía judicial, oiga, no me cierre usted el campo, empezaríamos otra vez un proceso con primera instancia, segunda instancia, Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia,
lo que diga la ley orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? ¿Vale? Todo lo que vimos en el waterpolo. Sí, claro. O sea, efectivamente. ¿De acuerdo? Esas son las características básicas de un recurso alzado. ¿Qué diferencias tiene con el potestativo de reposición? ¿Qué diferencias tiene con el? Porque es más fácil sacar diferencias que definir uno o definir otro. ¿De acuerdo? Muy sencillo. El potestativo de reposición, para empezar, no lo interpone el interesado si quiere. Lo interpone el interesado si la administración quiere. Por eso es potestativo. Porque la potestad de facilitar la interposición de ese recurso depende de la administración. Depende de las normas del procedimiento. ¿Vale? El recurso de alzada es un derecho, sí o sí, del interesado. ¿Vale? El recurso de reposición, no. Eso no es un derecho del interesado. Eso es una posibilidad que le da la administración. ¿Por qué? Porque el potestativo de reposición se interpone mucho contra resoluciones no del órgano inferior, sino del mismo órgano que dictó esa resolución. ¿Lo hemos captado o no? Contra resoluciones no del órgano inferior, sino del mismo órgano que dictó esa resolución. Es decir, imagínate que el comité de apelación emite una resolución que sanciona al jugador y el potestativo de reposición iría contra esa resolución, de ese órgano, no contra el superior. ¿De acuerdo? Pero esto tiene una razón de ser. Porque el potestativo de reposición se interpone ante órganos que agotan la vía administrativa. Es decir, en este procedimiento en el que está el comité de competición, el comité de apelación y el TAR, el único órgano que te podría facilitar a ti interponer un recurso potestativo de reposición sería el TAR, porque es el último órgano de la vía administrativa. ¿Lo habéis entendido o no? Y yo, ante el comité de competición, no puedo interponer un recurso de reposición. Tiene que ser de alzada. Ante el comité de apelación, no puedo interponer uno de reposición. Tiene que ser de alzada, porque aún me quedan órganos. Pero ante la decisión final del TAR, yo solo podré interponer un recurso administrativo, que será el potestativo de reposición. Entonces, ante el comité de apelación de la vista, no puede. No, porque todavía queda el TAR. Pero tú imagínate que el último órgano fuera el comité de apelación. En este caso, es el comité de apelación, porque no hay más. A ver si está establecido en el reglamento del Campeonato Autonómico si puede interponer un recurso de reposición o no. Pero eso lo dirá el comité de apelación, ¿de acuerdo? O las reglas del procedimiento. En este caso ya te adelanto que no, que lo que dice el comité de apelación es inapelable. Entonces, esta resolución es definitiva, Ya no. Firme. Porque realmente, sí, desde ese punto de vista, por eso digo que luego lo de decir esto es definitivo, es firme, es de trámite, es inicio, no sé cuánto, lo que dice la definición de un potestativo de reposición es que se interpone contra actos firmes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que es una segunda oportunidad ante una resolución que ha dictado ese órgano y por tanto duda la doctrina que ha elaborado este tipo de norma, duda que vaya a cambiar de opinión, ¿de acuerdo? En la práctica no va a cambiar de opinión. Pero si tenemos que diferenciar uno u otro recurso, tenemos que decir que uno es ante actos definitivos y otro es ante actos firmes. No por nada, sino porque son actos que están emitidos por el último órgano de la vía administrativa. Y esos actos se consideran firmes porque en vía administrativa son ya inapelables. Si aún te dan la posibilidad de que recurras en reposición, efectivamente lo están convirtiendo en definitivo. Pero si queremos ser estrictos, diremos que el potestativo de reposición se interpone contra actos firmes. ¿De acuerdo? Como verás, es argumentable.
Entonces tú puedes argumentar que potestativo de reposición. Tú coges un libro, un manual de derecho administrativo, verás cómo pone lo contrario a enlazada. Acto definitivo, acto definitivo. Mismo órgano, órgano superior. Definitivo firme. Órgano, ¿no agota la vía administrativa? Sí agota la vía administrativa. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? ¿De acuerdo? Potestativo de reposición. Eso quiere decir que la potestad para facilitártelo es de la administración. Bien cuando establece las reglas del procedimiento o bien cuando emite la resolución. ¿Esto ha quedado claro? Ante el mismo órgano que dictó la resolución. Ante el mismo órgano. ¿Vale? Extraordinario de revisión, que es el que no se va a tocar porque esto en derecho deportivo muy raro vez se pasa. ¿Vale? Extraordinario de revisión, no hace falta ni que lo copiéis, os lo digo para que lo sepáis. Es la posibilidad que da la administración al interesado de, una vez modificadas las circunstancias de su expediente administrativo, que pudiera dar lugar a que el interesado tuviera de nuevo el interés legítimo sobre ese expediente, da lugar, provoca o permite al interesado que reabra el expediente. Por ejemplo, un expediente de expropiación, ¿de acuerdo? Un expediente de expropiación. Resulta que una vez que se ha expropiado, se ha dividido el terreno por el expropiador, se ha dividido el terreno entre los expropiados. Cuando ya está todo resuelto, todos tienen su justiprecio, es decir, se les ha pagado lo que se debía por el precio del suelo, en fin, de ese tipo de cosas. Detectan que una parcela que no tenía nombre o que no estaba a nombre de nadie, resulta que es que pertenecía a uno de los interesados. Cuando ya está todo resuelto, entonces es la administración cuando le dice, oiga usted, que sepa que usted puede hacer uso de este recurso, el extraordinario de revisión. Le permito que lo interponga porque ha surgido un incidente en el expediente que hace que modifique las circunstancias iniciales de ese expediente y usted se vuelve a ver interesado de nuevo por el expediente. ¿Me habéis entendido? Más o menos es eso. ¿De acuerdo? Cuando se modifican las circunstancias una vez cerrado el expediente administrativo. Y eso no tiene plazo. A los 5 años se detecta y se reabre. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Pero eso, el derecho administrativo del deporte, eso, si lo oís alguna vez, no lo veis. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, el procedimiento administrativo son los papelitos, son los documentos. La vía administrativa son los escalones, las puertas a las que llamamos, son los órganos. La relación entre el interesado y la administración se mide por los plazos, porque son los que dicen si vas a poder seguir hablando con la administración o no. ¿Eso qué son? Los plazos. No, ya. Y lo de relaciones no sé qué, no sé qué. He dicho que el procedimiento administrativo son los documentos entre la administración y el interesado. Los órganos están dentro de la vía administrativa. ¿De acuerdo? Los órganos dentro de la vía administrativa, los documentos dentro del procedimiento administrativo. Lo que hace posible la relación entre el interesado y la administración son los plazos. Es decir, es el tiempo que tiene uno y otro para comunicarse con ese o con el otro. ¿De acuerdo? Una comunicación recíproca. La resolución de la administración te dirá que hay 10 días. Tú le contestas y la administración tiene un plazo para resolver eso que tú le contestas. Y así funciona eso. ¿Vale? Hasta que termina el plazo del procedimiento. Los plazos. ¿Eh? Los plazos es lo que constituye. Sí, por supuesto, porque los procedimientos no se extienden en el tiempo, sino que tienen unos plazos marcados para su inicio y su terminación. ¿Cuántos tipos de plazos hay? ¿De acuerdo? ¿Cómo se cuentan los plazos? Hay plazos contados
por días. Y hay plazos contados por meses o años. Con esto concluimos hoy, ¿eh? Porque esto lo volveremos a ver seguro en la práctica. Contados por días y contados por meses o años. Esto es lo más importante de un procedimiento administrativo, los plazos. Ya lo dije. Si tú eres el gerente de un club, o eres el responsable de un club deportivo, o de tu equipo, y no has conseguido que te quiten la sanción, pero por lo menos la presentas plazo, si eres una persona de derecho, está muy bien. ¿De acuerdo? Por tanto, que os quede eso claro. Pero es que para todo, para solicitar una beca, los plazos. Para recurrir una multa, plazo. Entonces, por días, por meses o por años. ¿Cómo se cuentan? Porque esa es la cuestión. ¿Cómo contamos los plazos? Por ejemplo, había una resolución aquí, la de ellos, la del Ayuntamiento de Elche, que por ejemplo decía: las solicitudes dispondrán de un plazo de 10 días naturales. De 10 días naturales. ¿Eso qué quiere decir? Hay dos tipos de días. Los naturales y los hábiles. Los tipos de plazos por días. Días naturales, días hábiles. Días naturales. Se cuentan todos. Días hábiles. Todos menos domingos y festivos. Sábados hábiles. ¿De acuerdo o no? Días naturales, todos. Días hábiles, domingos y festivos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No, ¿qué día es hoy? Hoy es 11, ¿no? Bueno, pues 10 días naturales desde hoy. ¿Cuándo concluye el plazo? ¿Perdón? El 21. Cuéntalo con los dedos. Cuéntalo con los dedos. 11, no sé, tú sabrás. Cuéntalo con los dedos. 10, 11. No sé qué has contado tú ahí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Perdón, y 11. 11 es el 0. 11. Pero he contado 11 días y llego al 21, ¿no? 11, 12. ¿Vale? Pero es que no hemos llegado a esa regla todavía. Por eso tú has dicho, yo cuento desde el 12, pon tu cuenta donde quieras. ¿De acuerdo o no? Desde hoy es desde el 11. Yo te he dicho, plazo desde hoy. Hoy es 11, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 días, macho. Ya no son 10 días naturales, son 11 días naturales. ¿Estamos o no? No es tan fácil contar. Eso es decir, como es día 10, es verdad. Como es día 10 y 10 días es el día 20. Mentira. No te fíes de eso. No te fíes de eso. No te fíes de eso. ¿De acuerdo? Porque para que sean 10 días tiene que empezar al día siguiente. Tiene que empezar al día siguiente. Esto es como una cosa muy, muy curiosa, ¿no? ¿Qué pasa el día que cumples años? ¿Qué pasa el día que cumples años? Te regalan cosas y aparte de eso, ¿qué pasa el día que cumples años? Que terminas el año, ¿verdad o no? Terminas el año. ¿Sí o no? Eso es como decir que yo debería cumplir años desde el día en que fui concebido. ¿Verdad o no? Claro. Porque cuando tú cumples es cuando termina el año. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo cumplidos tantos. Y 4 meses. Yo tengo 5 años hasta que me voy a cumplir 6, no vale. ¿De acuerdo? Por tanto hay que tener cuidado cuando se cuentan los días, ¿eh? Pero si no te eres el día 11, hasta que no pasan 24 horas, pues si es el día 11. Perdón, yo he dicho que si es el día, y el día se cuenta desde el día hasta el otro día. La hora, aquí no influye. Aquí dijimos ayer, tú no viniste ayer, ¿no?
¿Quién vino ayer? Isaac, ¿no? ¿Tú vienes ayer? ¿Dónde se presentaría, Alberto, una instancia a la administración el sábado por la tarde? Porque hemos dicho que es hábil, ¿no? El sábado. Ahora yo te pregunto a ti. El sábado, ¿dónde puedo presentar yo por la tarde una instancia en la administración? Porque el sábado abren las administraciones, la universidad está abierta. Mucho ojo. Hablábamos de registro, ¿eh? Porque tú cuando presentas ante la administración algo, la presentas en un registro de la administración. Si no, no vale. Claro, tú vienes aquí y están los del aula más 60, no te jodes, allí dando clase, ¿sabes? Entonces tú llegas al señor mayor que veas, ¿cuál es el más mayor de aquí? Usted es más responsable. Tome, le he sido un consejo. No, ¿a qué no? Tienes que ir al registro. ¿Verdad o no? ¿Cuál es el otro registro que no es administración pero que funciona como tal? ¿Qué dijimos ayer? Correos. ¿De acuerdo? No, no dijimos eso. Pero... correo postal. ¿De acuerdo? Alberto, ¿correos abre los sábados por la mañana? ¿Las oficinas de correo? No lo sabes, ¿no? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Pero hay sitios donde no. Aquí hubo una persona que decía, pues en mi pueblo sí, en mi pueblo no. Pues, ¿de acuerdo? Y entonces yo planteé la siguiente cuestión. Si un sábado por la tarde, que es hábil, como tú dices las horas, si un sábado por la tarde es hábil y yo no puedo ir a una administración a presentar el documento, ¿dónde puedo ir donde haya una oficina de correos? El sábado por la tarde. Al Corte Inglés. Porque el Corte Inglés es una oficina de correos que abre el mismo horario que el Corte Inglés. Por tanto, tengo un plazo extra. ¿Vale? Eso queda bien, queda. ¿De acuerdo o no? Ahora bien, naturales, escuchad, naturales todos, ¿vale? Hábiles menos domingos y festivos. ¿Cómo se cuentan? Ahora vamos a eso que tú has dicho. ¿Desde cuándo cuento? ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo cuento? Y esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Si la resolución no dice nada, si las normas del procedimiento no dicen nada, siempre, desde el día siguiente. Por tanto, eso no dice nada. Deberíamos contar desde el día 12, porque hoy es 11. ¿Por qué se hace esto? Por favorecer la actuación del interesado. Siempre en beneficio del interesado. Ya que no dice nada el documento, vamos a favorecerlo, no va a ser el día de la publicación. Cuando digo día siguiente, me refiero al día siguiente al de la resolución, al de la notificación o al de la publicación. ¿De acuerdo? Es decir, cuando te llega a tu casa una multa y te dice, tiene usted 2 días para recurrir. Como no dice nada, 2 días. 2 días naturales. 2 días naturales, no dice nada, día siguiente. Tengo ese día más 2 días. ¿De acuerdo? Si no dice nada, ni la publicación ni la notificación de esa resolución, es al día siguiente. Siempre. Tenedlo claro. Siempre. También para los días hábiles. También para los días hábiles. Es decir, si el plazo es por día, si no dice nada la resolución, siempre el día siguiente. ¿Vale? Si el plazo es de meses o años, es decir, te llega a ti la resolución hoy, 11 de diciembre, y te dice, tiene usted un mes para presentar el recurso. Es de fecha a fecha, por tanto, del 11 a 11. Estamos a 11 de diciembre, 11 de enero. Y ese día es el último día del plazo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Esto siempre de fecha a fecha. Ahora llegamos. ¿Vale? Ahora llegamos. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Que siempre es el día siguiente si la resolución no dice nada. Si dice algo la resolución, pues es lo que diga la resolución. Ni más ni menos. 7 meses o años, de fecha a fecha. ¿De acuerdo? Esto queda claro, ¿no? ¿Esto queda claro? Si el último día del plazo es festivo, se cuenta el día siguiente. Si el último día del plazo es festivo, se cuenta el día siguiente. Para favorecer la actuación del interesado. Es más, si la
Relación de interesado con administración. Discurre en localidades distintas en los que pueda coincidir un festivo de una con un hábil de otra, se considera siempre festivo en las dos. ¿Queda claro esto, no? Como yo puede ser que tenga una relación administrativa con un órgano de la Administración Central cuya sede es Madrid, puede ser que el día 2 de mayo allí sea fiesta y aquí no. ¿Puedo presentar yo un escrito ante una administración estatal cuya sede es Madrid el día 2 de mayo? Esa es la cuestión. ¿Es festivo allí? Es festivo aquí. Se considera festivo en los dos sitios, para favorecer también la actuación del interesado. ¿De acuerdo o no? ¿Esos son los hábiles? No, esos son los naturales también, porque los naturales pueden acabar en festivos y pueden ser que ese festivo no sea aquí festivo y sea en otro. ¿Vale? Estas normas son generales para los días, en general. Lo único que diferencia los hábiles de los naturales es que unos se cuentan todos y otros se cuentan solo, salvo los domingos y festivos. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Ahora vamos a lo que decía la compañera. Meses o años. Esto lo volveremos a ver, lo digo en serio, no os preocupéis. Meses o años. ¿Qué pasa cuando el último día o sea, la fecha en la que concluye el plazo no existe en el mes en el que concluye? 30 de enero, un mes. ¿Qué pasa? ¿Qué se considera el último día de ese mes? Si yo emito una resolución el día 30 de enero y digo que tiene un mes, no será el 30 de febrero ni será el 2 de marzo, será el 28 de febrero. Si es bisiesto, el 29. ¿Queda claro o no? En este caso no favorece, pero lo que hace es estabilizarlo, porque como hay meses de 30, meses de 31 y uno de 28 y de che y un mes, el último día. Siempre que no exista. Será muy raro que sea el 31 o el 30, hombre, los procedimientos. En general las administraciones hacen los procedimientos para que no pasen esas cosas. ¿De acuerdo? Pero que lo tengáis en cuenta. El último día del mes. ¿Vale? El último día del mes. Eso está claro. ¿Vale? César, ¿Qué? yo tengo dos preguntas. Venga. ¿Puedes volver a explicar lo que eran los actos de parte y oficio? Sí, pero yo no te lo voy a explicar, le voy a explicar a una compañera o un compañero. A ver. Miriam, no. Nombre. Laura, explícaselo a tu compañera. ¿Qué has preguntado? Fran. ¿Qué son los actos de parte y de oficio? ¿Qué son los actos de parte y de oficio? Los de oficio son los que emite la administración y los de parte los que se deben entregar. ¿Ya? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el interesado es una administración? Laura. Que sigue siendo de parte porque si no se invita a una administración es de parte. Entonces identificamos identificamos el término de parte con otro término, que es el de la solicitud. ¿De acuerdo? El de la solicitud. Resuelve siempre de oficio y solicita siempre la parte. ¿Vale? Has dicho dos preguntas. ¿Cuál es la otra? Nada, eso, por parte y de oficio. Eso era dos preguntas. Muy bueno, Fran, muy bueno. ¿Tenéis alguna cuestión más o no? Sí, yo tengo una pregunta. A ver, Que lo has dicho 3 veces, pero venga, la cuarta. que en lo de los tipos de recursos, el primer recurso de la alejada, Sí. ese es para todos menos para el Estado. Porque, No identifiquemos la teoría con la práctica. ¿De acuerdo? No confundamos la teoría con la práctica. El hecho de que los procesos o los procedimientos administrativos en el deporte terminen en el Tribunal Arbitral del Deporte
no quiere decir que los procedimientos administrativos siempre tengan que terminar en el TAR. No, terminarán en el último, en el que sea. Os he dicho muchas veces que esto no es deporte, esto es derecho. Como es derecho administrativo, estamos hablando, igual que de deporte, de una beca. Y en el caso de una beca no está el TAR, estará otro. ¿De acuerdo? Identifica el recurso de alzada con el último órgano de la vía administrativa. Tú siempre podrás interponer el recurso de alzada siempre que te quede un órgano ante el que interponerlo. Ya, pero el hecho de que exista una vía judicial en la que pueda... Sí, la vía judicial no tiene nada que ver con la vía administrativa. ¿De acuerdo? Tiene sus propias reglas. Habrá veces que te permita un recurso de reposición, porque es el último órgano, y a la vez irte al contencioso administrativo, como vimos en la natación, en el waterpolo, la resolución decía eso. Puedes irte ante el Comité Español de Disciplina Deportiva o tal, ¿de acuerdo? Puede ser que te permita una alzada y un contencioso administrativo, o puede ser que no te permita nada. ¿Alguna pregunta más? Entonces, el de potestad. El potestativo. ¿Ese podría decirlo cualquier órgano? No, tiene que ser el último. El último. Sí. O sea, que tendría que ser, en teoría, el tal. En el caso de los procedimientos sancionadores en el deporte, sí. Y atendería, en teoría, a la vía. El potestativo de reposición se puede permitir que se interponga al interesado con o sin la vía jurisdiccional. Se puede decir, usted puede interponer el potestativo de reposición y a la vez irte a la vía judicial. O te puede decir, puede interponer el potestativo de reposición o la vía judicial. O te puede decir, puede interponer solo la vía judicial. ¿Me explico? O solo el potestativo de reposición. ¿Vale? Y para que os hagáis una idea de por qué estas normas cambian, es porque la vía judicial también te puede imponer normas en cuanto a tiene que haber primero potestativo de reposición. O tiene que haber primero resolución del último órgano de la vía administrativa. Entonces, las normas judiciales van por su lado. Pero nosotros no vamos a ver. Nosotros solo vamos a ver la vía administrativa. ¿De acuerdo? Tú siempre atente a lo que dice la resolución. Lo que ponga la resolución. Esta resolución puede ser recurrida ante no sé qué, no sé cuántos, en los plazos tal y cual. Entonces ya sabes a lo que va. ¿De acuerdo? Lo dirá. Si no lo dice, tú lo tendrás que deducir. Que si te permite otro órgano administrativo que es distinto al que está emitiendo la resolución, es que es un recurso de alzada. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No?